Esta presentación se dio en vivo en el marco del segundo conversatorio internacional de Tecnoestética y Sensorium Contemporáneo que tuvo lugar en la ciudad de Córdoba, Argentina, en noviembre de 2017. La que están viendo es una grabación posterior al evento. Este trabajo en particular es sobre el uso de los iconos en los menús de las aplicaciones informáticas. Al interrogarnos sobre el valor y la utilidad de la estética asociada a la tecnología, quisimos averiguar si los iconos que aparecen indefectiblemente en las aplicaciones informáticas y no tan seguido en los menús de las páginas web cumplen realmente una función que va más allá de lo meramente estético y aportan a la funcionalidad de las aplicaciones. Una investigación bibliográfica sobre los trabajos y las investigaciones hechas al respecto nos permitió dividir esta presentación en tres partes principales. En la primera definiremos qué son los iconos en el marco de esta presentación, dejando a un lado consideraciones semiológicas y manteniéndonos en el ámbito más puramente técnico. En la segunda parte ilustraremos los hallazgos de las investigaciones que pudimos revisar respecto a la utilidad de los iconos en las aplicaciones informáticas y finalmente veremos si es posible llegar a alguna conclusión al respecto. Trataremos entonces de entender qué son los iconos, empezando por sus orígenes. Hay autores que consideran que los primeros iconos de hecho son las pinturas rupestres que representan acciones propiciatorias o descriptivas de una realidad que en la época necesitaba ser entendida y dominada. Estos iconos son evidentemente representaciones de la realidad y alentan y propician el cumplimiento de acciones necesarias para la vida de la sociedad. De esas épocas remotas hagamos un salto directamente a la Edad Media, en la cual aparece la primera forma de arte que toma el nombre de iconografía. Esas representaciones estaban dirigidas a un público posiblemente analfabeto y simple, campesinos de la Edad Media que necesitaban recordar y reconocer en esas imágenes relatos complejos que habían sido explicados con una liturgia verbal anteriormente. Se nota aquí un primer ejemplo de una característica de los iconos, que es la de necesitar de un conocimiento previo y común establecido para ser efectivo. Diversamente nos explicaría cómo un campesino analfabeto de la Edad Media pudiera reconocer en la imagen de un hombre clavado en una cruz de madera un mensaje de paz. Estos iconos recordaban y alentaban a las personas a seguir los mandamientos de la fe cristiana. Con la evolución de la sociedad y la progresiva desaparición del analfabetismo, la palabra escrita dejó de necesitar de ilustraciones para explicar conceptos o para recordar relatos complejos. Sin embargo, surgieron otras circunstancias en las cuales era necesario comunicar informaciones suficientemente complejas que necesitaban ser resumidas en poco espacio y captadas rápidamente. Nos referimos a la cartelería, en particular a los carteles de tránsito, que podemos considerar en algún sentido los antecesores de los iconos informáticos modernos. Por ejemplo, hay carteles de tránsito que describen explícitamente y claramente y de una forma inequivocable la información que quieren comunicar, otros que a cambio usan símbolos que necesitan haber sido aprendidos previamente, o una combinación de las dos cosas. Y lo mismo ocurre con los iconos informáticos que tenemos a disposición todos los días. En definitiva, en esta primera y parcial panorámica, podemos identificar características comunes que acompañaron a los iconos en su historia. Representan en todos casos de forma simplificada la realidad, son un pseudolenguaje y tienen carácter persuasivo. Yendo ahora al ambiente más informático, podemos decir que hoy en día son parte integrante de cualquier sistema, y hay organismos que se han encargado de definir una taxonomía y reglas para su definición, creación y uso. Pero más allá de sus características puramente funcionales, hay otros puntos de vista bajo los cuales podemos analizar los iconos. Un icono, como ya observado anteriormente, puede ser alusivo, es decir, representar directamente la cosa o el concepto que quiere comunicar. O puede ser abstracto,
siendo un símbolo que necesita de conocimiento previo adquirido de alguna otra forma para ser interpretado, o puede ser una combinación de las dos cosas. Podemos considerarlos de todas formas como ideogramas internacionales, tan es así que los carteles de tránsito representan figuras y dibujos idénticos en todas las culturas y los países del mundo, aún a veces acompañado por texto en el idioma local. Lo mismo ocurre con los iconos informáticos, en los cuales nunca encontraremos iconos diferentes en sistemas traducidos a varios idiomas. Otra categorización posible es dividir los iconos entre los que representan objetos y los que representan acciones, donde esta puede ser concreta, alusiva, como el dibujo de un archivo, o el dibujo de una tijera, que alude a la única acción que se puede hacer con una tijera, que es cortar, o una combinación de los dos, un objeto asociado a la acción que se hace con él. O bien abstracto, como el icono que ya todos sabemos que quiere decir compartir, o un icono que quiere decir agrupar objeto, o este último icono que quiere decir guardar cambios. Ahora bien, ¿por qué pusimos un disquete entre los iconos abstractos? Sí representa y bastante fielmente un objeto concreto. La verdad es que hoy en día ese objeto prácticamente no existe más, y muchos de los usuarios que usan el icono correspondiente no lo han visto nunca en su vida. Entonces tiene sentido preguntarse si algún icono de la informática es realmente concreto o alusivo, siendo que ninguno de los objetos representados en este momento existe realmente adentro de una computadora. Vamos ahora a analizar características más bien funcionales. Este icono, por ejemplo, podría ser interpretado como la parte superior de una cara, o bien, como la estilización de un carrito de compra. Esto nos permite introducir el concepto de transparencia pictográfica, es decir, la facilidad con la cual los usuarios reconocen el objeto representado. Transparencia pictográfica que debe ser acompañada, sin duda, por la transparencia semántica, es decir, la facilidad con la cual los usuarios reconocen qué acción o qué significado se asocia a esa figura. Aquí tenemos un ejemplo de icono con una alta transparencia pictográfica y sin embargo si lo encontráramos en el menú de una aplicación de un celular nos daríamos cuenta que la transparencia semántica no es tan alta. Aquí tenemos un icono que es muy interesante porque tiene tal vez la más alta transparencia pictográfica, ya que posiblemente hasta un hombre de la edad de la piedra reconocería una mano cerrada con un dedo levantado. Pero la transparencia semántica, que nosotros damos por descontada, es muy compleja, porque habría que entender primero que esa posición de la mano significa aprobación, y después que hay aplicaciones informáticas en las cuales las personas publican contenidos y que otras personas pueden aprobar haciendo clic en ese icono. Todas cosas que necesitan de muchas capas de conocimiento previo, acumulado y compartido. En definitiva, tanto la transparencia pictográfica y la transparencia semántica dependen de la cultura, del contexto y de la costumbre. La cultura es la que nos permite reconocer a un carrito de compra. El contexto es lo que nos permite reconocer que haciendo clic en ese carrito vamos a una tienda online. Y finalmente, la costumbre nos permite distinguir entre dos iconos, uno solo de los cuales representa subir un documento a la nube, mientras que por sentido común ambos podrían funcionar. Bien, a este punto esperamos haber establecido un entendimiento común sobre qué son los iconos informáticos y cuáles son las características relevantes para entender su utilidad. Empecemos por hacer una comparación entre las calidades del diseño gráfico de un icono y el diseño industrial de una pieza física. Aquí vemos el decálogo del buen diseño, establecido por Dieter Rams, un reconocido diseñador industrial, quien describió las características que tiene que tener una pieza de diseño para hacer un buen diseño. No nos adentraremos en la descripción de cada punto, pero sí vale la pena destacar el punto estético, ya que Dieter Rams aclara que la estética es parte integrante de la funcionalidad de una pieza, pero solamente un objeto que funcione bien puede ser considerado lindo.
En el caso de un producto virtual, es decir, un sistema informático, proyectaremos estas características sobre tres ejes. La efectividad corresponde a la percepción que los usuarios tienen de que ese sistema les sirve para conseguir los objetivos que se han prefijados. La eficiencia corresponde a la sensación del esfuerzo que se tiene que cumplir para obtener esos resultados usando el sistema. Y la ergonomía viene a ser la sensación de bienestar que se experimenta al usar el sistema mismo. Hay estudios hechos para medir con rigor científico estos tres aspectos. No todos los que encontramos siguen la misma línea de investigación, pero de todas formas su comparación nos permitirá lo mismo trazar algunas hipótesis. Uno de ellos, por ejemplo, midió eficiencia y eficacia. Se trataba de pedir a usuarios voluntarios contestar a preguntas de tipo científico-médico usando una base de datos accesible a través de un sitio web. Había dos tipos de sitio, uno bien organizado y otros con una mala organización de contenidos. Y por cada uno de ellos había una versión estéticamente agradable y una versión estéticamente desagradable. La diferencia estética entre los sitios consistía en el uso de los colores. No se usaban iconos, pero lo mismo el estudio revela el impacto de la estética sobre la usabilidad de un sistema. El resultado de la investigación fue que de los 4 sitios, bueno y malo y cada uno lindo y feo, el que mejor funcionaba, es decir, con menos errores y menor tiempo de resolución, era el sitio feo y bien organizado. Y el segundo mejor sitio, tanto en eficiencia como en eficacia, era el sitio bien organizado y lindo, casi a confirmar el prejuicio de que la buena estética ralentiza la ejecución de las tareas. Sin embargo, es interesante notar que la buena estética pareció aliviar un poco la mala organización de los sitios malos, especialmente en el caso de la eficiencia. Otro estudio, a cambio, se encargó de evaluar la utilidad de los iconos. En este caso, lo que se midió fue la distancia articulatoria, es decir, el tiempo que demoraban los voluntarios entre recibir una tarea a ejecutar y reconocer cuál era la entrada textual del menú o el icono que correspondía a esa tarea. Para esto se organizaron menús de 6 entradas y de 2 entradas, y por cada cantidad había menús hechos de solo texto, de iconos muy elementales y de iconos acabados y bien definidos. En todos casos, los iconos básicos fueron los que mejor funcionaron, tanto en el menú de 6 entradas como en el menú de 12, mientras que los menús textuales resultaron ligeramente superiores cuando las entradas eran solamente 6 y no cuando eran 2 entradas. Esto confirmaría la teoría de la neurociencia que dice que el cerebro primero reconoce las formas básicas y después los detalles de las imágenes que tiene a disposición. Y también nos podría hacer creer que los iconos, las imágenes, son útiles cuando hay que elegir entre una opción muy amplia, mientras que el texto, cuando hay pocas elecciones, es muy efectivo. Otros estudios que no vamos a describir en esta presentación permitieron sacar algunas conclusiones o más bien algunas hipótesis, tales como que las personas no confunden usabilidad con estética a la hora de usar un sistema informático, pero si la estética se percibe, no son indiferentes las personas a la estética. Además, los iconos son realmente útiles si los usuarios ya están familiarizados con su significado, y sin embargo esta familiaridad se adquiere muy rápidamente con el uso. Estos estudios parecen avisar que la estética, y entonces los iconos como parte de la estética, no necesariamente aportan a la eficiencia o a la eficacia de un sistema informático. Pero nos gustaría relacionar estas consideraciones y completarlas con los aspectos subjetivos de los usuarios. Para esto recurrimos a la teoría de aceptación de la tecnología propuesta por Davis a final del siglo XX, que proponía un modelo en base al cual se podía considerar la intención de uso por parte de los usuarios de un sistema y su efectivo uso sucesivo. Esa teoría fue sujeta a críticas, entre las cuales debido a que los usuarios en la época no elegían qué sistema usar realmente,
pero tiene más sentido hoy en día cuando hay competición entre sistemas, sobre todo en las páginas web, y cuando el ciclo de vida del producto informático es cada vez más reducido. Entonces, nos gustaría poner al lado de la tríade efectividad, eficiencia y ergonomía, también la popularidad o viralidad, como se suele decir hoy en día. Lamentablemente no encontramos estudios que relacionaran la estética o la presencia de iconos en un sistema informático o en una página web con su popularidad, entonces con intención de uso por parte de los usuarios. Pero seguramente hay herramientas hoy en día disponibles para medir esto y posiblemente estudios haya o surjan muy pronto. Concluyendo, no pudimos llegar a una determinación certera sobre la utilidad de iconos informáticos en aplicaciones o en páginas web. Hay argumentos en favor y argumentos en contra, pero las varias opiniones que escuchamos o que leímos coinciden generalmente por lo menos en un punto. Y ese punto es que las operaciones diarias, las tareas que se hacen profesionalmente o en la vida privada, se llevan a cabo cada vez más frecuentemente en dispositivos móviles con pantallas de tamaño reducido. Entonces es inevitable la necesidad de condensar información en poco espacio y en ese sentido los iconos aportan seguramente valor. Hasta aquí llegó este primer recorrido sobre la importancia o la utilidad de los iconos en las aplicaciones informáticas. Agradezco su atención y los invito, si así lo desean, a ponerse en contacto conmigo. Mi nombre es Cristiano Plini y encontrarán los contactos en la página en la cual está publicado este video.